ya sea por pasión, oportunidad o emoción. La mayoría de los crímenes reales son escalofriantes, pero cada caso es único y algunos resultan más aterradores que otros. Hoy revisaremos 5 de las historias de crímenes reales más aterradoras. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts, tu anfitrión, y cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales presentados por mí. Así que si eso es lo tuyo, asegúrate de suscribirte. Es completamente gratis y solo te avisa cuando subo nuevos videos. Arliss K. Dakima era una joven alegre, amable y dedicada a su familia. Creció en Bismarck, Dakota del Norte, y tenía una buena vida. Fui porrista en la prepa, tenía buenas calificaciones, era confiada y de buen corazón. En la preparatoria conoció a su futuro esposo, Bruce Perry, y conectaron de inmediato, literalmente. A sus 19 años, Arliss estaba emocionada de iniciar una nueva etapa con Bruce, por lo que decidieron casarse. Bruce, cuando se casó con Arliss, estudiaba premedicina en Stanford, por lo que también era muy inteligente. Para no hacer el cuento largo, los dos se casaron y Arliss se mudó al campus universitario para vivir con su esposo, quien estaba en su segundo año. Ella llevaba una vida bastante sencilla, considerando todo. Arliss era recepcionista en un bufete local y pasaba la mayor parte del tiempo en casa o en el trabajo, o dando paseos por el extenso campus de Stanford o yendo a la iglesia. Arliss asistía regularmente a la iglesia conmemorativa de Stanford, ya que estaba dentro de los terrenos del campus. Y aquí es donde terminaría pasando una buena parte de su tiempo, pero nunca se habría imaginado que esta misma iglesia sería donde pasaría los últimos momentos de su vida. Un mes y medio tras casarse, el 12 de octubre de 1974, Arliss y su esposo discutieron por la presión de las llantas del auto. Fue una pelea común. Esto llevó a Arliss a la iglesia memorial de Stanford. Bruce cuenta que Arliss quería rezar sola y dijo que lo vería en casa, cerca de las 11:30 p.m. Bruce regresó a casa y esperó a que Arliss volviera, pero los minutos pronto se convirtieron en 1 hora, luego en 2, y fue entonces cuando Bruce se dio cuenta de que Arliss había desaparecido. Mucho tiempo solo para rezar en la iglesia. Aunque era tarde cuando la pareja se separó, seguía siendo seguro. Muchos estudiantes paseaban por el campus tras clases o al ir a algún lugar, así que Bruce pensó que nada podía salir mal. Pero cuando su esposa no apareció después de que habían pasado ya varias horas, obviamente se preocupó por ella. Llamó a la policía para reportar la desaparición de su esposa de 19 años. Los oficiales revisaron la iglesia, último lugar donde estuvo Arliss, sin notar nada inusual. Las puertas de la iglesia estaban cerradas y no había señales de allanamiento, así que la policía volvió a la estación sin revisar el interior. Casi 3 horas después, un guardia de seguridad del campus halló su cuerpo. Un tipo llamado Esteban aparentemente hacía rondas cada 2 horas para revisar la iglesia y los lugares cercanos, solo para asegurarse de que no hubiera nada malo. No reportó ruidos extraños ni incidentes tras la medianoche, pero al regresar a las 5:45 a.m., esta vez abrió las puertas de la iglesia y se encontró con una escena que parecía sacada literalmente de una película de terror. El cuerpo sin vida y semidesnudo de una joven fue hallado en medio de la iglesia, cerca del altar. La mujer estaba tendida en el suelo, boca arriba, con las manos sobre el pecho. Sus jeans estaban acomodados en un patrón que parecía un diamante o un pentagrama, pero había más. La escena era espeluznante. Un picahielo roto seguía clavado en la mujer y había velas colocadas de manera muy sugestiva a su alrededor. Ahora estoy seguro de que ya te diste cuenta de esto. Pero el cuerpo de la mujer estaba posicionado de una manera realmente extraña. No parecía que la hubieran atacado y dejado ahí para morir. Así, no. Alguien se tomó su tiempo para acomodar el cuerpo de la mujer de una forma que solo se puede describir como satánicamente sugestiva. No estoy muy seguro de cómo describirlo de otra manera. La situación era extraña. Trágicamente, la mujer fue identificada rápidamente como Arliss, de 19 años. Pero ¿quién podría haber hecho algo así? ¿Y qué tipo de criminal estaría merodeando por una iglesia a esta hora?
Todo el caso se estaba volviendo extraño, pero la policía sabía que tenía que llegar al fondo de esto y rápido. Todo el campus estaba amenazado por un asesino y ni la iglesia local estaba a salvo. Un asesinato en una iglesia que nadie en Stanford podía creer. Fue tan impactante y extraño que a la gente le costaba asimilarlo. Bruce fue notificado del hallazgo del cuerpo de su esposa y quedó atónito. Su esposa, con quien llevaba 6 semanas casado y a quien conoció en la preparatoria, fue hallada brutalmente asesinada en un lugar donde hallaba paz. Honestamente, en los años 70, un asesinato dentro de una iglesia era impactante para todos, incluso más que hoy en día. Esto impactó mucho a la comunidad, que tenía miedo principalmente por posibles vínculos con satanismo o algún culto. Esto fue en los 70, cuando el pánico satánico empezaba a surgir. En los años 80 y 90 circularon casos extraños en titulares sobre cultos satánicos y sus rituales grotescos. La comunidad relacionó el asesinato de Arliss con el supuesto levantamiento diabólico. Solo bastaba ver cómo hallaron el cuerpo de Arliss en esa iglesia para gritar ritual satánico. Arliss fue asesinada y deshumanizada frente al altar de una iglesia como un sacrificio humano. Además, ocurrió en los años 70. Los investigadores sí recuperaron rastros de ADN y huellas dactilares de la escena del crimen, pero en ese momento no pudieron llegar a ninguna respuesta. Había huellas dactilares en objetos sobre el cuerpo de Arliss, en las velas y otras cosas, además de ADN masculino en un cojín cercano, pero no se logró identificar a nadie. Bruce, esposo de Arliss, fue sospechoso tras discutir con ella y la policía, quienes lo vigilaban. Pero pronto fue descartado cuando pasó una prueba de polígrafo y cuando los resultados de la prueba de ADN demostraron que no coincidía con Bruce. Además de sospechas sobre un culto satánico, pronto surgieron otras sospechas. David Berkowitz, conocido como el asesino del calibre 44 e hijo de Saya, estuvo activo en esta zona de 1975 a 1977. Lo que llamó la atención de todos fue el hecho de que David había mencionado el asesinato de Arliss en algunas de sus cartas, señalando también a alguien a quien él llamaba Manson. Esto fue un engaño, ya que al interrogar a David, los investigadores concluyeron que no tenía nada útil para la investigación y la policía volvió al inicio. Ofrecieron recompensa, pidieron ayuda al público y los detectives solicitaron información, pero el caso de Arliss no avanzaba. Esto dejó a la comunidad inquieta y muy asustada. ¿Y si fue obra de un asesino serial? ¿Y si ese asesino volvía a atacar? Los investigadores estaban tratando de llegar al fondo de este espantoso asesinato de Arliss, pero era más fácil decirlo que hacerlo. La policía entrevistó a varias personas y determinó cuántos estaban dentro de la iglesia. Antes del asesinato, los investigadores descubrieron que había 7 personas en la iglesia conmemorativa de Stanford esa noche, incluyendo a Arliss. Identificaron a 6 personas en la iglesia, pero no lograron encontrar a la 7ª. Los detectives hablaron con varios testigos, y uno de ellos declaró que se vio a un joven de cabello rubio arenoso en la iglesia justo alrededor de la medianoche. Este testigo solo vio al hombre misterioso mientras pasaba y no pudo asegurar si salió de la iglesia. Aún así, fue inquietante para los investigadores y todos. Con el tiempo, ocurrió lo que temían los seres queridos de Arliss. El caso perdió pistas e información creíble. En los años 70 la policía tenía pruebas de ADN, pero no podía confirmar coincidencias definitivas. En esa época, los científicos no podían obtener toda la información genética de una persona solo con una huella digital o un cabello. Faltaban años para que el ADN avanzado se usara en casos criminales, así que el caso de Arliss quedó entre los no resueltos. La unidad de casos sin resolver de Santa Clara revisaba el caso, pero sin pistas creíbles no avanzaba. Con los años, muchos seres queridos de Arliss quedaron atrapados en el tiempo, afectados por esa terrible pérdida. Lo peor era que ni siquiera podían hacerle justicia a la joven de 19 años que murió brutalmente. Recién casada, tenía un trabajo sencillo. Por fin se establecía en California y aprovechaba al máximo su juventud y energía. Pero todo cambió para peor y nada volvió a ser igual.
Mientras tanto, ya habían pasado más de 40 años en este punto, y sé que es fácil decir las palabras 40 años. Pero la familia de Arliss vivió estas 4 décadas en agonía. Marvin, el papá de Arliss, falleció en marzo de 2018 sin saber quién mató a su hija. 3 meses tras la muerte de Marvin, los investigadores saltaron de sus asientos. Porque en un giro de los acontecimientos completamente sorprendente, recibieron una notificación, y esa notificación era que una muestra de ADN de 44 años finalmente había sido identificada. Los investigadores sospechaban de alguien desde el inicio, pero entonces no tenían pruebas para confrontarlo como ahora. Esteban Crawford, el guardia de seguridad del campus, fue quien halló el cuerpo de Arliss en la iglesia. Su historia no tenía mucho sentido. Él era el encargado de cerrar las puertas de la iglesia, y al principio le dijo a la policía que había cerrado las puertas de la iglesia alrededor de la medianoche, si recuerdas. Dijo a los investigadores que revisaba la iglesia cada 2 horas y no notó nada inusual. Regresó antes de las 6 para abrirla por la mañana. Al notar la puerta oeste abierta, investigó y halló a Arliss junto al altar. Resultó que mentía. No sé cómo los investigadores descubrieron esto, pero Esteban no fue a la iglesia a las 2 a.m., ni tenía coartada esa noche. Nadie pudo confirmar dónde estaba él la noche en que Arliss fue asesinado. Por eso los investigadores lo sospechaban mucho. Esteban dio su ADN voluntariamente, pero los resultados lo descartaron entonces. Sé que ya cansa, pero esto fue en 1974. Los resultados de ADN podían ser imprecisos y vagos. En 2018, los detectives hicieron una avanzada prueba de ADN a la muestra de Esteban y resultó una coincidencia idéntica. El hombre estuvo 44 años frente a los investigadores y su ADN estaba en la escena del crimen. ¿Cuáles son las probabilidades? Así que la policía entró en acción y fue a hacerle una pequeña visita a Esteban en Camden Avenue en San José, California, lo cual, honestamente, ya era un poco o mucho tarde. Tocaron la puerta y Esteban respondió. Los investigadores le mostraron una orden de cateo para la casa de Esteban, ante lo cual él pidió unos minutos para cambiarse y ponerse algo presentable. Los investigadores esperaron afuera. Esteban debía tardar pocos minutos en cambiarse, pero la policía notó que se demoraba más de lo normal. Los investigadores irrumpieron y pronto la casa de Esteban se llenó de policías. Fueron de cuarto en cuarto para detener a Esteban y al llegar al dormitorio principal se paralizaron. Esteban estaba en la cama apuntándose con un arma de fuego. Aunque seguía vivo, pronto dejaría de estarlo, pues jaló el gatillo frente a la policía. Un disparo estruendoso cambió para siempre la investigación y el caso de Arliss. El suicidio de Esteban demostró que al fin lo habían atrapado. Sin duda estuvo involucrado en el asesinato de Arliss, no había discusión. Su ADN estaba en Arliss, pero lo más trágico fue que Esteban se llevó sus motivos para matarla a la tumba. La familia de Arliss nunca entendería por qué Esteban la atacó ni por qué acomodó su cuerpo de forma tan vil. ¿Qué pretendía con eso? ¿Por qué acabó con la vida de Arliss de forma tan cruel y en una iglesia? Aunque es trágico, nunca sabremos la respuesta. ¿El ataque fue motivado por religión? ¿Tuvo otras víctimas o el crimen contra Arliss fue solo una oportunidad? Desafortunadamente, ninguna de estas preguntas podrá ser respondida jamás. Bradley Hansen, de 13 años, salió de casa el 10 de noviembre de 1995 sin avisar a su madre que no había clases. En cambio, se fue a la casa de un amigo y no volvió. Cuando los recolectores de basura visitaron la zona más tarde para vaciar los botes, los trabajadores notaron algunas pruebas preocupantes dentro de uno de los botes de basura del vecindario. Pero desafortunadamente, esta pequeña cantidad de pruebas no fue suficiente para lograr una condena, al menos no todavía. Cuando los investigadores revelaron a su principal sospechoso, la familia de Bradley quedó impactada al descubrir que el crimen estaba mucho más cerca de casa de lo que esperaban. Bradley Hansen era un chico adolescente promedio que crecía a mediados de los años 90, tenía 13 años.
Apenas había llegado a la edad en la que empezaba a interesarse en encontrar una novia y había muchas chicas de su edad. En su escuela en Phoenix, Arizona, Bradley estaba inscrito en la escuela secundaria Centennial en Phoenix. Allí había formado un grupo central de amigos en los que sentía que podía confiar. Uno de sus amigos más cercanos era un chico llamado Jeremy Buck, y Jeremy y Bradley eran prácticamente inseparables. Los dos solían pasar el rato juntos antes de que comenzaran las clases, y también eran los primeros en encontrarse después de que terminaba la escuela. Noviembre de 1995. Brad y Jeremy conversaron a principios de mes sobre el Día de los Veteranos, un feriado popular en Estados Unidos. Sabiendo que no tendrían clases por el feriado, ambos habían estado planeando emocionados qué podrían hacer con todo su tiempo libre. Lo más loco es que la mamá de Brad no supo que los niños no tendrían clases por el feriado, y Brad no pensaba decírselo. No sabemos si él ocultó esta información a su mamá por miedo a que interfiriera, o si no notó que ella no sabía del feriado. Pero fuera cual fuera el caso, Brad y Jeremy tenían un gran día por delante cuando finalmente llegó el Día de los Veteranos. Era 10 de noviembre y Brad se despertó esa mañana, se vistió y se preparó para el día como si fuera cualquier otro. Luego tomó la bicicleta prestada de su vecino y fue a la escuela. Su madre lo vio salir y, creyendo que era un día de clases, no le dio importancia. Como sabemos, Brad no planeaba ir a la escuela ese día. En el camino, cambió de rumbo y fue a la casa de su amigo Jeremy. Se cree que una de las razones por las que Brad estaba tan emocionado por sus planes ese día era porque se esperaba que una chica llamada Taylor llegara a la casa de Jeremy más tarde esa tarde. Taylor era una amiga de la escuela. Probablemente uno o ambos chicos tenían un enamoramiento por la chica. Y considerando que los padres de todos estaban en el trabajo ese día, solo puedes imaginar lo que debía estar pasando por la mente de estos adolescentes cuando Taylor aceptó pasar a visitarlos. No sabemos con certeza qué planeaban hacer los chicos durante el día solos. El que ocultaran sus planes a sus padres sugiere que quizá no hacían algo bueno. Ahora, no puedo decir esto con certeza, pero considerando lo que sucedería solo unas horas después, bueno, esta teoría puede no ser tan descabellada como parece. Brad llegó a la casa de Jeremy y ambos vieron a Daniel, el padrastro de Jeremy, en la cocina. Parece que el papá de Jeremy tampoco se dio cuenta de que los chicos no tenían clases ese día, ya que afirma que tenía la impresión de que los muchachos se irían poco después. Él se fue alrededor de las 7 a.m. esa mañana. De más está decir que los chicos estaban encantados de haber logrado despistar a sus papás y quedarse con todo el día para ellos solos. Eso les permitía hacer lo que quisieran sin supervisión, lo cual era riesgoso para dos adolescentes. Sin embargo, sus planes casi se arruinan porque alrededor de las 8 a.m., Rhonda, la mamá de Brad, recordó que era el Día de los Veteranos en 1995 y lo buscó insistentemente, pero él nunca respondió. Le envió varios mensajes todo el día, pero Brad no respondió. Rhonda salió del trabajo hasta las 2 p.m. esa tarde, pero cuando regresó a casa aún no pudo localizar a Brad. Esto no era nada típico de él, ya que siempre respondía a los mensajes y llamadas de su madre. Aunque Brad era imprudente como cualquier adolescente, siempre mantenía contacto con su madre. Así que el hecho de que de repente desapareciera por completo hizo que todas las alarmas en la cabeza de Rhonda se encendieran. Rhonda preguntó a vecinos y amigos si habían visto a Brad ese día, pero nadie sabía a dónde fue. Incluso llamó a varios amigos y compañeros de clase de Brad, pero nadie reportó nada. Finalmente, Rhonda decidió llamar a Jeremy, y fue entonces cuando las cosas se pusieron interesantes. Jeremy le contó a Rhonda lo que los chicos hicieron esa mañana, pero había un problema. Jeremy afirmó que Brad se había ido en algún momento temprano esa mañana, pero no tenía idea de a dónde podría haber ido. Hasta donde Jeremy sabía, solo tomó su bicicleta y se fue. Rhonda le pidió que, si veía a Brad, le dijera que si no estaba en casa para las 5 p.m., ella llamará a la policía para reportar la desaparición. Jeremy aceptó y colgaron. Ahora hay información inusual sobre lo que sucedió inmediatamente después de esta llamada con Jeremy. Rhonda contactó a Daniel, padrastro de Jeremy, quien dijo que vio a ambos chicos por última vez a las 7 de la mañana ese día. Daniel dijo que hablaría con Jeremy al llegar a casa y le avisaría cualquier información que encontrara. Pero inmediatamente después de la llamada, Rhonda decidió que simplemente no podía quedarse sentada esperando a que Brad apareciera. Tenía que hacer algo.
Se subió a su auto y recorrió todos los lugares de reunión cercanos, esperando hallar alguna pista de Brad, pero nunca lo consiguió. Más tarde esa noche, todo empeoró. Cuando Daniel, el padrastro de Jeremy, salió del trabajo esa noche, habló con él como había prometido. Después de hablar, por razones desconocidas, Daniel no le devolvió la llamada a Rhonda. Sabía que Rhonda buscaba a su hijo desaparecido, pero aún así no contestó cuando la policía llamó para tomar su declaración. Parece que al principio clasificaron la desaparición de Brad como un caso de fuga. No sabían por qué, pero creían que probablemente Brad se había escapado de casa. Rhonda no creía que fuera cierto. Sentía que algo malo le pasó a su hijo y pensaba que era imposible que él se escapara así. Pero parece que los detectives no se dejaron influenciar mucho por sus declaraciones y siguieron adelante a su manera. Al no regresar Brad esa noche, los temores de Rhonda aumentaron enormemente. Parece que la policía le pidió a Rhonda que no investigara por su cuenta la desaparición de su hijo, aparentemente por temor a obstaculizar su propia investigación. Rhonda ignoró sus deseos y fue hasta el fin del mundo para buscar a su hijo. Pasó el fin de semana hablando con todos los que conocía o conocieron a Brad, esperando información, pero nadie la tenía. Eso, salvo por un par de compañeros de Brad. Tras su desaparición, en la escuela circulaban rumores de que algo terrible le ocurrió. Se rumoraba que un disparo se escuchó la tarde en que Brad desapareció. Rumores decían que Jeremy y Brad hallaron un arma en la casa ese día. Jeremy disparó accidentalmente una bala que casi le da a Brad y quedó en la pared. Pero estos rumores se volvieron mucho más preocupantes cuando se sugirió que Brad ahora tenía el arma en su poder y que podría haber planeado usarla para acabar con su propia vida. Ahora, esto puede sonar como un giro repentino e inesperado en la historia, y ciertamente lo es, de manera bastante obvia. Hasta este momento no había ninguna razón para que alguien sospechara que Brad fuera capaz de algo así, ni tampoco se le describió nunca como una persona deprimida. Esto solo aumentó las sospechas de Rhonda y la policía sobre los rumores. Un rumor debe comenzar en algún lugar, así que quizá había más verdad en esta historia de lo que muchos querían admitir. Daniel, padrastro de Jeremy, llamó a Rhonda cerca del 13 de noviembre, unos 3 días después de la desaparición de Brad. Durante su llamada, Rhonda le contó sobre los rumores que había escuchado acerca de las intenciones de Brad. Daniel le dijo a Rhonda que solo eran rumores y llamó a su novia para que revisara que todas las armas de la familia estuvieran seguras y no faltara ninguna. Debbie, la novia de Daniel, revisó la caja fuerte y confirmó que todo estaba en orden. Esto calmó mucho los nervios de Rhonda, pero también empeoró la situación porque volvía al inicio. Fue entonces cuando Jeremy decidió que era momento de hablar personalmente con la madre de Brad. Jeremy llamó a Rhonda poco después y le explicó todo lo que había sucedido ese día. No sabemos todos los detalles de la llamada. Jeremy dijo que la última vez que vio a Brad fue cuando se fue en la bicicleta que le prestó su vecino. Agregó que Brad no estaba de muy buen humor cuando se fue ese día. Jeremy pudo confirmar que, hasta donde él sabía, había sido la última persona en ver a Brad. También agregó que en su última conversación, Brad supuestamente dijo que su vida apestaba antes de irse en bicicleta. Pero para el lunes siguiente, cuando todavía no se había localizado a Brad y los rumores empezaban a ser mucho más frecuentes y preocupantes, la escuela decidió que era momento de involucrarse. Fue entonces cuando Ann Schelling intervino. Ann era una de las principales administradoras de la escuela. Ese día habló 2 veces con Jeremy y con muchos otros estudiantes relacionados con Brad. Ahora, según Ann, pudo determinar que Jeremy, Brad y Taylor, la amiga que había pasado, habían estado juntos ese día. Antes de esto, Jeremy no parecía haber dicho que Taylor estuvo en la casa ese día. Esta información surgió primero cuando Ann habló en privado con Taylor. Por alguna razón, Jeremy intentaba mantener a Taylor fuera de la situación. Ahora las cosas se intensificaron. Ann llevó a Taylor y Jeremy juntos a la habitación, y Jeremy adaptó un poco su historia, diciendo que ambos vieron a Brad irse en su bicicleta, prometiendo volver en 10 minutos, pero no regresó.
Aquí es cuando todo se vuelve muy interesante, y la historia que Jeremy contó a sus padres e investigadores comenzó a desmoronarse. Jeremy sabía algo sobre a dónde había ido Brad, pero no estaba dispuesto a dejar que esa información se le escapara. Al darse cuenta de que Taylor y Jeremy habían estado contando versiones completamente diferentes de la historia, Ann decidió apartar a Taylor y preguntarle qué había pasado realmente ese día. Taylor fue muy honesta, aunque sabía que su confesión podría meter a Jeremy en problemas. Taylor admitió que había hecho planes con los chicos para reunirse en la casa de Jeremy ese día. Ella mencionó que al llegar vio la bicicleta de Brad en la entrada, lo cual no coincidía con lo que Jeremy dijo, pues afirmó que Brad ya se había ido en su bicicleta. Curiosamente, al entrar a la casa, Brad no estaba. Vio su mochila y localizador en la mesa de la cocina. Brad no estaba en la casa. Cuando Taylor preguntó a Jeremy, él dijo que Brad se había ido. Taylor no le creyó porque todas sus cosas seguían ahí. ¿A dónde fue Brad y por qué dejaría sus pertenencias? Taylor pensó que Jeremy bromeaba y que Brad debía estar escondido en la casa. Pero después de recorrer toda la casa y llamar a Brad por su nombre sin obtener respuesta, Taylor finalmente empezó a creer que Jeremy decía la verdad. Pero apenas le creyó, volvió a dudar. Esto pasó porque al entrar al cuarto de lavado, vio los zapatos de Brad manchados de rojo. Tras hallar los zapatos de Brad, Taylor siguió mirando el cuarto y vio que su camiseta estaba en la lavadora. También estaba manchada de rojo, pero el detalle más preocupante era que había un pequeño agujero en la parte delantera de la camiseta. Inmediatamente después, Taylor encontró algunas gotas rojas en la cocina. Cuando le preguntó a Jeremy qué pasó, él dijo que él y Brad discutieron sobre ella porque uno le puso un apodo y el otro se enojó. Brad golpeó a Jeremy con un banco, causando el agujero en su camiseta, manchas rojas y gotas en el piso. Jeremy no tenía heridas, pero Taylor vio un pequeño agujero en la pared de la cocina. Jeremy dijo que Brad tomó un arma del gabinete de su padrastro y disparó un tiro. Por suerte no le dio a Jeremy, pero hizo un agujero en la pared. Después, Brad salió corriendo y dijo que volvería. Tras la revelación de Taylor, Anna decidió regresar a Jeremy a la habitación. Ella le preguntó sobre la historia de Taylor y él admitió casi todo. Pero cuando ella le preguntó sobre el agujero en la pared de la cocina, así como sobre el arma que se disparó ese día, él lo negó todo. Jeremy dijo que solo era un rumor cuando Ann habló con Daniel, su padrastro. Respaldó a su hijo y aseguró que no hubo armas ni agujero en la pared de la cocina ese día. La policía entrevistó a Jeremy semanas después en su escuela y él volvió a cambiar su versión, diciendo que Brad lo atacó con un cuchillo para mantequilla antes de irse y no volver. Jeremy agregó que creía que Brad se escapó a Arizona con un hombre llamado Poppy o fue a California a buscar a su papá. No estaba seguro, pero el 15 de diciembre, Daniel contactó a 2 detectives del caso de Brad y pidió hablar con ellos. Explicó que Jeremy finalmente había admitido que él y Brad estaban jugando con el arma el día que Brad desapareció. Dijo que Jeremy confesó haber disparado un solo tiro ese día. Jeremy incluso sacó la bala de la pared de la cocina y la guardó todo este tiempo, y Daniel entregó la bala a los investigadores para un análisis más profundo. Pero si todo esto es cierto, ¿por qué Daniel no había visto antes el agujero en la pared? Al llegar a la casa, los detectives pidieron a Jeremy recrear lo ocurrido el día que Brad desapareció. Él dijo que discutieron. Brad tomó un arma, disparó y la bala casi le rozó el hombro. Al notar el lugar donde Jeremy dijo que ocurrió, los detectives vieron lo bajo que estaba el agujero en la pared. Y no había manera de que la bala hubiera pasado rozando el hombro de Jeremy. Le habría atravesado por completo. Cuando Jeremy fue confrontado con esta evidencia, se reporta que se encorvó un poco más para que el agujero en la pared se alineara mejor con su hombro. Los detectives entonces se dieron cuenta de que había algo sospechoso aquí. 3 semanas después, ya estábamos en enero de 1996. Los detectives, tras pensarlo mucho, ya no creían que Brad se hubiera escapado. Sentían que Jeremy no admitía todo sobre la historia. No sabían si Jeremy era culpable o solo protegía a su amigo, pero algo no estaba bien.
Basándose únicamente en una corazonada, decidieron confiscar el bote de basura de la familia y llevarlo para pruebas forenses. Escuché una versión donde los detectives obtuvieron una pista de los recolectores de basura. Otras fuentes dicen que los detectives confiscaron el bote solo por intuición. No sé cuál versión es cierta, pero sinceramente es irrelevante para el caso. Cuando los detectives obtuvieron el bote, notaron un charco y gotas marrones en el fondo y exterior. Según los detectives, creían que existía una pequeña posibilidad de que este líquido seco pudiera haber pertenecido a Brad. Al analizar las muestras y compararlas con la madre de Brad, se confirmó un vínculo directo, lo que indica que la evidencia era de un familiar cercano de Rhonda. Jeremy y su madre decidieron mudarse a Las Vegas casi al mismo tiempo. Nunca explicaron por qué lo hicieron, especialmente durante una investigación activa. Pero afortunadamente, la policía pudo hacer las conexiones adecuadas con la policía de Arizona y mantuvieron contacto con Jeremy. Y afortunadamente fue así, porque en febrero de 1996, aproximadamente 4 meses después de la desaparición de Brad, Jeremy decidió que ya era suficiente. Finalmente confesó a los detectives lo que ocurrió ese día de noviembre. Cuando Jeremy llegó a la estación de policía, rápidamente confesó que él y Brad, de hecho, habían estado jugando con armas el día que Brad fue visto por última vez. Estaban jugando con armas cuando apuntó una a Brad. Al golpearle la mano, se sobresaltó y el arma se disparó. Aunque no tenía el dedo en el gatillo, la bala alcanzó a Brad, pero seguía vivo. Lo más loco fue que Jeremy entró en pánico y limpió la escena, dejando a Brad desesperado por ayuda. Jeremy sacó la bala de la pared y la tiró a la basura, junto con varias colillas de cigarro que fumaron ese día. Ahora, la versión de los hechos de Jeremy es increíblemente gráfica, pero según lo que le dijo a los detectives, Jeremy insiste en que toda la situación fue un accidente. Afirma que el arma no estaba amartillada al dispararse, pero expertos dicen que esto es imposible. Existe una clara posibilidad de que Brad estuviera vivo durante toda una hora después de que se escuchó el disparo, lo que significa que hubo tiempo más que suficiente para que lo hubieran salvado. Jeremy entró en pánico y, por negligencia, Brad murió. No está claro si Jeremy temía que sus padres supieran que jugaban con armas o temía ir a prisión. Esto nunca se ha aclarado del todo. Pero de cualquier manera, Jeremy estaba demasiado ocupado limpiando la escena del crimen y encubriendo sus propios errores, como para tomarse el tiempo de ayudar a su mejor amigo a superar lo que fue un error honesto. Al final, Jeremy dice que arrastró a Bradley al bote de basura familiar y lo echó dentro. Bradley estuvo en el bote de basura una semana antes de que los recolectores lo vaciaran. No sabemos cómo no hallaron los restos de Brad, pero no lo hicieron. Finalmente, Jeremy fue arrestado y acusado en segundo grado. Investigadores creen que el arma no pudo dispararse accidentalmente ese día. Tras revisar el arma, los detectives aseguran que un simple golpe no pudo dispararla. Creen que el gatillo se accionó intencionalmente, aunque la muerte de Bradley fue un error. Sin embargo, muchos, incluidos los investigadores, no creen que haya sido un error. El simple hecho de que Jeremy hiciera tanto esfuerzo por ocultar su mala acción sugiere que podría haber mucho más en este caso de lo que Jeremy está dispuesto a admitir. Jeremy fue declarado culpable y condenado a 22 años de prisión como adulto, aunque tenía solo 13 años al cometer el crimen. Entró a prisión en enero de 1998 y debía salir en diciembre de 2021, por lo que ahora es libre. Lo principal que no entiendo es, ¿qué pasa con los padres de Jeremy? No los acuso de nada, no es mi intención. Pero ¿cómo pudo haber sucedido todo esto sin que ellos se dieran cuenta de nada? Después de todo, Daniel, padrastro de Jeremy, dice que revisó y olió el arma, pero aseguró que nunca fue disparada. Afirmó que tenía toda su munición, pero eso no era posible porque ya se había disparado una bala. También afirma que todas sus armas estaban guardadas bajo llave en la caja fuerte de la familia. Entonces, ¿eso significa que Jeremy tenía una llave o el código de la caja fuerte? Es posible que le robara la llave a su padre sin que él lo notara, pero eso no explica cómo su padre negó el agujero en la pared de la cocina cuando sí existía.
tampoco explica cómo. Cuando Daniel se puso en contacto con los investigadores poco después del crimen, les confesó y explicó que Jeremy había admitido que se había disparado un arma. Ese día entregó la bala que supuestamente salió de la pared, pero no pudo ser la que mató a Brad porque Jeremy ya la había tirado. Esto indicaría que se dispararon 2 balas en total, pero Daniel no notó la munición que faltaba. Si todo esto no fuera suficiente, ¿qué pasa con el bote de basura? ¿Nadie la sacó en los 4 meses desde que Brad desapareció? Seguramente uno de los padres de Jeremy habría notado todo el líquido que había en el fondo del bote y que goteaba por los lados, por fuera del bote. Seguramente alguien habría notado a un niño en el fondo del bote durante esa primera semana y peor aún, seguramente alguien habría olido algo ahora. Como mencioné, no puedo acusar a los padres de Jeremy con tranquilidad, pero toda la situación me resulta sospechosa. Odio esto tanto por Rhonda y el resto de la familia de Brad. Se pudo haber hecho mucho más para salvar a este niño. Incluso lo odio por Jeremy si esto fue solo un accidente o error. Por pánico, Jeremy perdió a su mejor amigo y fue condenado a 22 años de prisión. Cuando todo esto se pudo haber evitado con una simple llamada para una ambulancia, todo este caso es simplemente trágico de principio a fin. Espero que Rhonda haya encontrado paz, aunque nada le devolverá a su pequeño. Jill Dando nació con pasión por el periodismo y estaba destinada a la televisión, presentando noticias o programas. Jill tenía una vida familiar cómoda, pero de joven perdió a su madre por la leucemia. Jill era incansable y nada la detenía en su sueño de ser el rostro de la BBC. Todo inició por la admiración a su hermano desde niña. Era periodista en BBC Radio Bristol. Jill sabía que esa era su carrera soñada, así que trabajó incansablemente años. Tras graduarse en periodismo, Jill comenzó a trabajar como periodista de prensa en el Weston Mercury. Tras 5 años, Jill logró el trabajo de sus sueños. Inició como locutora en BBC Radio Devon y después llegó a Londres. Durante su tiempo en la BBC, Jill presentó varios programas como Breakfast Time, Breakfast News, The BBC One en Punto News y The 6 O'Clock News. Su presentación más destacada fue en Crime Watch desde 1995 hasta su fallecimiento, copresentando con Nick Ross. Y para aquellos que no lo sepan, Crime Watch es básicamente un programa que cubre principalmente casos sin resolver para darles más difusión y atraer la atención del público. En resumen, fue una de las empleadas más queridas de la BBC, carismática, segura y elegante. Si me permiten, ella era como la Diana de la BBC. Si necesitan prueba de lo increíble que era Jill, recibió el premio Personalidad del Año de la BBC en 1997. Así era Jill, amable pero sin miedo a hablar, de mente cálida, pero lista para enfrentar cualquier reto y una fuerza a tener en cuenta. Pero la misma Jill, que usaba su voz en Crime Watch para hablar de casos que no llevaban a ningún lado, se convertiría ella misma en un caso de asesinato. Cuando fue atacada justo frente a la puerta de su casa en 1999 y la dejaron por muerta, en diciembre de 1997, 2 años antes de la tragedia que le ocurrió a Jill Dando, conoció a Alan Farthing. Él era ginecólogo y fue médico personal de la reina Isabel II. Él estaba separado de su esposa cuando conoció a Jill. Se llevaron muy bien desde el inicio y sabían que esa cita a ciegas les cambiaría la vida. En enero de 1999, Alan le propuso matrimonio a Jill y ella aceptó. Jill vivía en el 29 de Gowan Avenue, Fulham, pero pensaba vender su casa para mudarse con Alan. El 26 de abril de 1999, Jill fue a su casa en Fulham por unos papeles. Por la mañana, salió de la casa de su prometido en Chiswick y volvió a su hogar deteniéndose en algunas tiendas. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad. Es trágico porque unas horas después, una mujer feliz que pronto se casaría perdería la vida. Al llegar a la puerta de su casa en Fulham a las 11:32 am, Jill fue atacada por detrás con un solo disparo. Para cuando alguien se dio cuenta de lo que acababa de pasar, ya era demasiado tarde para Jill. Trágicamente perdió la vida, prácticamente en la puerta de su casa.
Pasaron aproximadamente 14 minutos y una de las vecinas de Jill, una mujer llamada Helen Doble, fue quien descubrió la horrible escena y llamó a los servicios de emergencia. Jill fue llevada al hospital, pero no pudieron reanimarla y fue declarada muerta a la 1 p.m. Y todos se quedaron sin palabras ante el ataque a Jill. Ella iba a su casa, no estaba en una zona peligrosa, literalmente estaba a unos pasos de su hogar y ahora se había ido para siempre. La noticia del ataque a Jill se propagó rápidamente y llegó a la BBC y al público. Al principio, todos creyeron que era una broma, pero con más detalles, la gente salió de la negación. Jill Dando, de 37 años y una de las figuras más destacadas de la BBC, había fallecido. El asesinato de Jill recibió mucha cobertura mediática, como puedes imaginar. Pero con los casos de alto perfil también había un pequeño problema, y era el hecho de que nadie sabía quién podría haber atacado a Jill. Era una figura muy conocida en los medios y una sensación televisiva. De todas las personas que Jill conocía, muchas querían verla fuera. La policía metropolitana quería respuestas, pero no era sencillo. Los investigadores consultaron primero a los vecinos y testigos que pudieran haber visto algo fuera de la casa de Jill o tras el ataque. Ricardo Hughes, vecino de Jill, dijo a los detectives que solo oyó a una mujer gritar y al mirar por la ventana vio a un hombre bien vestido con traje negro. No escuchó golpes. Medía cerca de 1.80 metros y, según Ricardo, tenía unos 40 años. Es el único testigo del asesinato de Jill, lo cual es una locura. Esto tampoco ayudó mucho a la policía, así que investigaron a varias personas una por una. En 6 meses, el equipo de investigación en el caso de Jill habló con al menos 2.500 personas y tomó más de 1.000 declaraciones. Es mucha gente y papeleo por revisar, pero tras un año del asesinato de Jill, no hubo avance en el caso. Los investigadores estaban bajo mucha presión, no solo por parte de los seres queridos de Jill, sino también del público. El hecho de que Jill fuera asesinada a plena luz del día y que nadie viera quién fue el asesino es simplemente desconcertante. Y, como es de esperarse, no le cayó bien a nadie. Un año tras el asesinato de Jill, la policía arrestó a Barry George, quien vivía a 500 yardas de su casa en Crookham Road. Él tenía antecedentes penales y al registrar su casa hallaron cientos de fotos de mujeres. Había fotos y recortes de artículos de mujeres famosas, presentadoras de televisión, incluyendo a Jill Dando. Otro dato escalofriante. Todas las fotos se tomaron en secreto. Las mujeres no sabían que las fotografiaban. Los detectives incluso descubrieron una foto de Barry con una máscara antigás y un arma de fuego modificada en la mano, y se veía inquietantemente similar a la que creían que se usó con Jill. Ahora, el arma utilizada con Jill nunca fue recuperada. El análisis balístico confirmó que el arma fue modificada ilegalmente y la que Barry sostenía en la foto también. Barry George fue arrestado en mayo de 2000 y acusado del asesinato de Jill. Pero, ¿sería tan simple? Pensarías que es un caso sencillo, ¿verdad? Pero no, Barry tenía discapacidades de aprendizaje y un coeficiente intelectual de 75. Le gustaba hacerse pasar por otros, lo que le causó muchos problemas legales. Fingió ser policía, cantante y fue acusado de fraude. Fue acusado de conducta indecente, agresión a mujeres y otros delitos entre 1980 y 1989. Los psicólogos de la fiscalía diagnosticaron a Barry con varios trastornos, entre ellos de personalidad, antisocial, TDAH y epilepsia. La prueba principal de la fiscalía fue un residuo de pólvora hallado en una chaqueta de Barry que coincidía con el encontrado en la escena del crimen. Barry fue declarado culpable por 10-1 y sentenciado a cadena perpetua en julio de 2001 por el asesinato de Jill Dando. No es tan sencillo. Los abogados de Barry apelaron la decisión y lucharon con fuerza por esta supuesta injusticia. La defensa insistió en que Barry no tenía motivos para matar a Joe. ¿Era extraño? ¿Delinquió contra mujeres? Sí y sí, pero era una persona con muchos problemas mentales, y afirmaron que no era capaz de cometer un crimen de tal depravación.
Cuando Barry fue examinado nuevamente por un neuropsiquiatra de la defensa, afirmó que Barry sabía lo que sucedía a su alrededor, pero su mente simplemente no podía responder de la manera correcta. La defensa creía que Barry no era lo bastante astuto ni calculador para atacar a Jill tan rápido y preciso sin dejar rastro. ¿Y la pólvora en la ropa de Barry? La defensa dijo que el residuo pudo transferirse a la ropa de Barry por el equipo policial durante su arresto. La pequeña cantidad no debe tomarse como prueba en la corte. Además, nunca se recuperó el arma homicida en la casa de Barry. Después de 6 años, en diciembre se realizó un nuevo juicio para Barry. La defensa destacó que varios testigos vieron a Barry en otra zona de la ciudad. Mientras Jill murió, él no pudo ser el asesino. La defensa señaló que Barry, quien ya tenía problemas de salud mental y era descuidado incluso en el mejor de los casos, sin ofenderlo, no pudo asesinar a Jill, deshacerse del arma, irse a casa a cambiarse y luego aparecer al otro lado de la ciudad sin sudar. En agosto de 2008, Barry fue absuelto y ahora es libre. Luego se mudó a Irlanda para estar cerca de su hermana. Ha recibido dinero de varios tabloides por decir falsamente que él la iba a matar. Esto es bueno para Barry. Si es inocente, qué bueno que salió libre, pero no dejó de pensar en las fotos de varias mujeres que la policía halló en su departamento. Eso sigue siendo muy raro. Quizá tomar fotos sin permiso se relacione con alguna de sus enfermedades. No lo sé, así que no debo juzgar. Pero aún hay un gran problema. El asesino de Jill sigue suelto. En 2008, tras revisar el caso sin resolver, se concluyó que Jill probablemente fue víctima de un asesinato profesional. ¿Cómo Jill fue dominada y atacada tan rápido? Y, juzgando por la declaración del único testigo sobre el hombre misterioso vestido con traje, sugiere que fue un profesional quien lanzó un ataque rápido pero brutal contra Jill y ella perdió la vida. Este caso es inquietante. Que este asesinato ocurriera a plena luz del día y nadie viera al agresor revela la depravada planificación detrás del ataque. Alguien quería eliminar a Jill, pero ¿quién? Considerando que el hombre tenía unos 40 años y el crimen fue hace 25 años, es probable que su asesino siga vivo y aún ande por las calles. Tiffany Valiante desapareció a los 18 años en una noche de verano de 2015. Aunque Tiffany era una adolescente típica, estuvo envuelta en situaciones muy sospechosas y misteriosas en sus últimas horas. Años después, sus padres aún intentan reconstruir lo que ocurrió la noche que su hija desapareció. Tiffany salió de su casa en secreto y fue grabada por cámaras mientras iba a las vías del tren cerca de la medianoche. Los investigadores hallaron una escena del crimen en las vías tras el reporte de que un tren atropelló a un peatón, pero esto era solo el principio. Los detectives concluyeron que Tiffany se quitó la vida esa noche, pero investigaciones posteriores muestran sus últimos momentos de otra manera. Muchos, incluso los padres de Tiffany, creen que fue emboscada en el bosque esa noche. El accidente de tren solo fue una inquietante historia de encubrimiento. Tiffany Valiante creció en Mays Landing, Nueva Jersey. Asistió a la preparatoria Oak Crest y destacaba como excelente jugadora de voleibol, una de las grandes pasiones de Tiffany. Era una de las mejores atletas de la escuela. Después de graduarse de la preparatoria, planeaba estudiar gratis en Mercy College, Nueva York, gracias a una beca de voleibol. Tiffany, con sus 1.88 metros de altura, habría sido imparable en el voleibol y los cazatalentos notaron su gran potencial. Tiffany tuvo una infancia normal en Mays Landing. Hasta cierto punto, Mays Landing no es conocido por ser un área particularmente segura, y de hecho es una de las zonas menos seguras de todo Nueva Jersey. Hasta donde sé, ni Tiffany ni su familia tuvieron problemas importantes en la zona. Si este caso les resulta familiar en este punto, probablemente sea por eso. El caso de Tiffany apareció en la serie de Netflix Misterios sin resolver, en el episodio Misterio en la marca de la milla 45. La razón por la que quería hablar de este caso es porque Netflix, en mi opinión, cometió errores graves en su cobertura,
omitieron detalles clave que cambiaron la investigación y la historia. Netflix retrató la crianza de Tiffany como algo bastante típico, y en cierta medida lo fue, pero donde los escritores realmente fallaron fue al abordar los últimos años de la vida de Tiffany. En la mayoría de las versiones de la historia, Tiffany es vista como una estudiante ejemplar, hija perfecta e inocente. Lo típico que se dice tras una pérdida. Al final, solo recordamos a quienes amamos y nos importan. Es fácil olvidar lo negativo y recordar solo el impacto positivo de las personas. No me malinterpretes, Tiffany dejó un impacto positivo en casi todos los que la conocieron. Muy pocas personas tenían algo negativo que decir sobre ella, pero eso no significa que no tuviera sus defectos. Uno de los aspectos clave de su vida que a menudo se pasa por alto es que, aunque la crianza de Tiffany fue bastante normal relativamente hablando, ciertamente tenía sus problemas. En 2014, los servicios de protección infantil visitaron la casa de la familia Valiante al menos 3 veces. Estas visitas ocurrieron luego de que un maestro de Tiffany reportara moretones preocupantes. Sin embargo, Tiffany solía tenerlos por jugar voleibol. Era común que se lastimara, pero su maestra decía que esos moretones no coincidían con el voleibol. Parecía que Tiffany sufría maltrato en casa. Cuando el DIF visitó, confirmaron que la maestra tenía razón. La madre de Tiffany habló sobre los problemas que habían estado enfrentando y admitió que le había dado un puñetazo en el brazo a Tiffany, al menos en una ocasión durante una discusión. Tiffany y su madre iniciaron terapia tras la confesión. Los terapeutas pensaban que solo tenían problemas de comunicación y, por lo demás, una relación estable. No sé tú, pero yo nunca le he pegado a un niño por problemas de comunicación. Enojarse con tus hijos es natural. Las ideas y creencias de los niños no siempre coinciden con las tuyas. Pero cruzar la línea y abusar de un niño por un desacuerdo es algo completamente diferente. No intento iniciar una cacería de brujas ni decir que la madre de Tiffany sea mala o violenta. El contexto es clave y aquí no lo conocemos. Tiffany medía 1.88 metros, era muy grande y quizá golpeó a su madre primero, quien se defendió por miedo o en defensa propia. Realmente no tenemos idea de lo que sucedió aquí, pero claramente había problemas en casa, y problemas que parecen haber sido pasados por alto en la mayoría de las veces que se ha contado la historia de Tiffany. La historia de la difícil adolescencia de Tiffany no termina ahí. El documental de Netflix también señala que Tiffany le robó dinero a una amiga. Le robó la tarjeta de crédito a su amiga y gastó su dinero sin permiso. Ahora, el documental de Netflix básicamente atribuyó esto a nada más que un simple error, afirmando que Tiffany era una chica bien educada que debería haber sabido comportarse mejor. Pero eso no es todo. Según una transcripción obtenida por The Daily Beast, Tiffany robó dinero a sus padres. En lo que parecen haber sido múltiples ocasiones en el pasado, la madre de Tiffany había defendido las acciones de Tiffany en relación a que le robó dinero a su amiga. Pero convenientemente omitió el hecho de que Tiffany le había robado a su propia familia. Meses antes, se sugirió que Tiffany hizo esto para desquitarse con sus padres durante desacuerdos. Pero la verdad puede ser mucho más profunda que esto. Los niños roban por varias razones. Puede que simplemente roben porque alguien más tiene algo que ellos quieren. En el caso de Tiffany, sus acciones eran su modo de comunicarse. Su familia dice que les robaba a sus padres cuando estaba enojada con ellos. Esto solo demuestra aún más los grandes problemas de comunicación con los que su familia estaba lidiando. Los niños a menudo roban para llamar la atención de sus padres, demostrar algo o señalar problemas familiares, incluso de forma subconsciente. Ciertamente no soy psicólogo infantil, pero apostaría a que esto es lo que estaba pasando aquí. Tiffany claramente estaba teniendo dificultades. Y si hemos de creerles a los investigadores, esto pudo haber sido lo que finalmente llevó a esa terrible noche de verano en la que Tiffany puso fin a sus luchas de una vez por todas. El 12 de julio de 2015, Tiffany y su familia celebraban la graduación de su prima alrededor de las 9 p.m. La amiga de Tiffany llamó a los padres de Tiffany y les dijo que temía que Tiffany le hubiera robado dinero al tomar su tarjeta de débito y comprar ropa y comida. Este es el caso que mencioné. Sobre el hábito de robar de Tiffany, nunca se llamó a investigadores ni hubo cargos, pero sus padres estaban muy conscientes de ello.
Esa noche, los padres de Tiffany investigaron por su cuenta, revisaron su cuarto y hallaron recibos por unos 86. Si entiendo bien, esta es la cantidad exacta que la amiga dijo que Tiffany robó. Esto fue suficiente para que la madre de Tiffany supiera que ella había hecho algo malo otra vez. Minutos después, la madre de Tiffany la enfrentó por sus delitos. Obviamente, Tiffany no estaba contenta de escuchar que su madre se había enterado de su hábito secreto, pero la habían atrapado con las manos en la masa. Según los investigadores, Tiffany se hartó de las quejas y abusos de su madre cuando su madre salió del área. Por un breve momento, Tiffany huyó de la casa y se escapó. Pero este es solo uno de los muchos detalles inexplicables sobre la repentina desaparición de Tiffany. Tiffany fue diagnosticada con nictofobia, un miedo extremo a la oscuridad, pero aún así huyó en la noche sin mirar atrás. Esto fue muy inusual y extraño. La última imagen de Tiffany la captó una cámara de seguridad en el patio familiar. La cámara tomó una imagen de vigilancia de Tiffany saliendo de la propiedad aproximadamente a las 9:30 p.m. En la foto, Tiffany lleva camiseta, shorts, una banda en la cabeza y zapatos nuevos para la universidad. Al notar que Tiffany se escapó, sus padres intentaron contactarla varias veces, pero ella no respondió el teléfono. Sus padres no contactaron a los investigadores ni presentaron un reporte de persona desaparecida de inmediato, ya que pensaron que tal vez solo necesitaba tiempo para aclarar su mente y que regresaría más tarde esa noche. Pero Tiffany nunca volvió a casa. La grabación de las cámaras de seguridad fue la última vez que se le vio con vida, cerca de las 11 p.m., cuando el padre de Tiffany salió de la casa y finalmente comenzó a buscarla. Esto fue aproximadamente 1 hora y media después de la discusión con su madre. Su padre apenas entró y ya encontró una prueba perturbadora que le puso la piel de gallina. El celular de Tiffany fue encontrado en el pavimento afuera de su casa y ella no estaba, según sus padres e investigadores. Tiffany nunca salía sin su teléfono, así que al dejarlo, sus padres supieron que su desaparición era más grave de lo que pensaban. 30 minutos después, los padres de Tiffany reportaron su desaparición a la policía local. Los investigadores actuaron rápido, pero antes de empezar la investigación, la policía dio terribles noticias a los padres. Los detectives, al revisar el bosque cercano, hallaron pruebas desgarradoras que mostraban un panorama sombrío de lo ocurrido esa noche. La policía dice que tiene razones para creer que inmediatamente después de huir de la casa, Tiffany había corrido por estos bosques, pero extrañamente hallaron varias prendas de ropa suyas en todo el bosque. Hallaron sus zapatos, pero nadie entiende por qué se los quitó al correr por esta maleza densa. Eso solo le habría complicado más las cosas. Mientras los investigadores seguían las pistas en el bosque, notaron que toda la ropa llevaba directamente a unas vías del tren. Al llegar a las vías, se desanimaron. Tiffany fue encontrada, pero ya sin vida. Eran alrededor de las 11:03 p.m. cuando se hizo un reporte a la policía local de que un tren que pasaba por la zona había atropellado a un peatón. Este reporte se hizo menos de 30 minutos antes de que los padres de Tiffany reportaran su desaparición. En este momento, no parece que los investigadores tuvieran alguna razón para creer que Tiffany había sido la persona atropellada por el tren. Pero cuando toda su ropa fue encontrada conduciendo hacia las vías del tren, la evidencia era clara. Una enfermera que estaba cerca llegó al lado de Tiffany a las 11:16 p.m. Pero era tarde. Al día siguiente, los padres de Tiffany recibieron la noticia que destruyó su mundo. Para empeorar, menos de 24 horas después, la policía dijo que creía que Tiffany lo hizo sola. Esto fue un shock para los padres de Tiffany porque, según su madre, Tiffany no estaba deprimida y ciertamente no había planeado quitarse la vida, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Tiffany y su madre tenían serios problemas de comunicación y Tiffany claramente atravesaba mucho antes de desaparecer. Es posible que su madre no reconociera las señales o que Tiffany no las comunicara de forma comprensible. Pero también hay otra posibilidad distinta aquí. Tiffany no se hizo esto a sí misma. Alguien la persiguió por el bosque esa noche y le quitó la vida. Esta teoría no es tan absurda como crees. Según los padres de Tiffany, la investigación de su desaparición se manejó mal desde el inicio.
Desafortunadamente, como el crimen ocurrió en unas vías del tren, la Policía de Tránsito de Nueva Jersey fue la encargada de llevar a cabo la investigación. La Policía de Tránsito no tenía el equipo ni el entrenamiento necesario para investigar homicidios, ya que solo se especializa en delitos de tránsito, como indica su nombre. Por la ubicación del crimen, la oficina del alguacil del condado tenía muchas limitaciones en la investigación. Según misterios sin resolver, la Policía de Tránsito aseguró mal la escena, provocando que muchas pruebas se manipularan o almacenaran incorrectamente o se ignoraran por completo. Pero Misterios sin resolver en realidad omitió una información increíblemente vital que ha sido compartida por NXICOM. De acuerdo con el informe, los investigadores hallaron un hacha en la escena del crimen, la cual estaba cubierta de manchas rojas. Se supone que el hacha pudo tener sangre y la familia de Tiffany cree lo mismo, pero hay un gran problema. Aunque este hacha fue mencionada durante la investigación y se recogió como parte de la investigación sobre la muerte de Tiffany, se perdió antes de que pudiera ser procesada. Todo lo que quedó fueron descripciones vagas del arma, pero el arma en sí ha desaparecido desde entonces debido al mal manejo de la investigación por parte de la Policía de Tránsito de Nueva Jersey. La familia de Tiffany cree firmemente que este hacha podría tener las respuestas sobre lo que le sucedió a Tiffany ese día, pero hasta que se recupere, esas respuestas seguirán siendo desconocidas. En realidad, este hacha podría no tener ninguna relación con la desaparición de Tiffany, pero no tenemos manera de probarlo, de una forma u otra, pero eso es solo la punta del iceberg. Y hay otra pieza vital de evidencia que podría cambiarlo todo. Al llegar a la escena para recoger los restos de Tiffany y buscar evidencia, los detectives notaron un detalle que no tenía sentido. Si recuerdas, los zapatos de Tiffany fueron encontrados en el bosque que rodea las vías del tren. Sabemos que ella corrió una distancia considerable por el bosque antes de llegar finalmente a las vías. Sin embargo, sus pies no mostraban señales de haber corrido entre la maleza, las espinas y las ramas de los árboles que obviamente estaban esparcidas por todo el bosque. Sus pies estaban lisos y sin abrasiones. Un informe dice que Tiffany corrió casi 1 milla sin zapatos, lo que no tenía sentido. La mayoría de la ropa de Tiffany, incluida su diadema y la camiseta de las cámaras, fue recuperada en el bosque ese día. Los investigadores hallaron un llavero que los padres de Tiffany no reconocieron. Es posible que ya estuviera en el bosque y no esté relacionado con el caso. Pero al considerar el llavero junto con las demás pruebas, debemos preguntarnos, ¿Tiffany realmente corrió por el bosque esa noche o la llevaron y este llavero podría ser de quien la cargó? Considerando que le habían quitado la ropa, que sus pies estaban suaves como los de un bebé y que supuestamente no mostraba signos de depresión. Bueno, todo esto, en combinación con el hacha que se encontró cerca, ha llevado a muchas personas a creer que Tiffany pudo haber sido secuestrada esa noche. Esto explicaría por qué su teléfono estaba en la entrada de la casa familiar. Para aclarar lo que dije antes, justo antes de que Tiffany supuestamente saliera corriendo de noche, esa noche, su mamá la presionó por la tarjeta de crédito que robó a una amiga. La madre de Tiffany contó que ambas salieron al auto de Tiffany a buscar la tarjeta de crédito. Tiffany le dijo a su mamá que la tarjeta no estaba en el auto porque no la robó ella. Pero su madre insistió en que revisaran de todos modos, creyendo firmemente que Tiffany estaba mintiendo mientras buscaban en el auto. La madre de Tiffany dice que vio a su hija tomar una tarjeta en secreto y guardarla en el bolsillo trasero. Al confrontarla, Tiffany lo negó de nuevo. Su madre regresó a casa para contarle a su padre la situación y al salir de nuevo, Tiffany ya no estaba. Solo quedó la grabación donde se ve a Tiffany caminando por el patio hacia la entrada. Considerando que nadie presenció el momento exacto en que Tiffany salió de la casa familiar, debemos considerar que Tiffany no dejó la propiedad de su familia por voluntad propia. Ese día, sí, la imagen de la cámara de seguridad la captó caminando directamente hacia el final de la entrada. Pero, ¿quién pudo haber estado esperando al final de esa entrada de lo que no tenemos idea? ¿Quién pudo acechar detrás de un árbol o arbusto? No me cuadra que Tiffany dejara caer su celular al final de la entrada esa noche. Que le quitaran casi toda su ropa, pero sin un rasguño en los pies, es muy sospechoso.
Cuando combinas esto con el hacha y el llavero, bueno, no pinta un panorama bonito. Ahora existe la posibilidad de que Tiffany se haya hecho esto a sí misma. Y el hacha, el celular, el llavero y la falta de cortes en sus pies son simplemente coincidencias. Esa es una posibilidad. Pensar en este caso me hace creer que algo más siniestro ocurrió esa noche en esos bosques. No creo que Tiffany se hiciera esto a sí misma ni un instante. No sé si la policía de tránsito sigue investigando el caso de Tiffany, pero su familia hace todo lo posible para que avance. Han surgido avances y pruebas nuevas, pero no ha habido arrestos ni órdenes de aprehensión. Y considerando que la policía de tránsito cree que ella misma se hizo esto, los arrestos parecen cada vez menos probables, a menos que ocurra algo importante, como que se encuentre el hacha mencionada anteriormente. Eso es lo mejor que puedo decir. El caso de Tiffany se considera resuelto, pero la evidencia que quedó ha dejado a muchas personas preguntándose qué le pasó realmente a Tiffany. Baleante. Nací en Dunkirk, Nueva York. Era un chico bastante tranquilo y feliz desde que nació, y tuvo una infancia muy tranquila y sin incidentes. Larry estudió en la escuela central de Pine Valley, donde conoció a Jill, el amor de su vida. Se conocieron a los 15 años y pronto comenzaron a salir. Ambos se enamoraron al instante. Aunque eran jóvenes, sentían que estaban destinados a estar juntos. Larry siempre soñó con trabajar con niños. Le apasionaba la enseñanza, por lo que estudió educación en SUNY Fredonia, hizo una maestría en la Universidad de Walden y trabajó como maestro sustituto en una escuela local. Mientras tanto, Larry y Jill se casaron y comenzaron su familia. Se establecieron en Hamburgo y la pareja dio la bienvenida a una niña poco tiempo después. Larry era un gran esposo, padre amoroso y maestro excelente. Pero al tener trabajo temporal, buscaba un puesto permanente. Bueno, fue entonces cuando encontró una vacante en Toys R Us. Era para el puesto de subgerente, y aunque esto no era realmente lo que Larry quería hacer, de todas formas aplicó. Consiguió el trabajo, y pronto Larry se enamoró de su empleo, amando todo lo relacionado. Los juguetes para niños, hacer tonterías y tratar de sacar una sonrisa a todos eran solo algunas de las cosas favoritas de Larry. Al entrar a la tienda de juguetes más grande del mundo, supo que era el lugar indicado. A Larry le encantaba Juguetes R Us. Se llevaba bien con sus empleados y aunque los turnos eran exigentes, Larry los aprovechaba. Para él, trabajar en Juguetes R Us era un sueño hecho realidad. Larry estaba rodeado de niños, pero no en un salón de clases, lo cual le resultaba más refrescante. Trabajar aquí se volvió tan agradable que dejó de sentirse como trabajo y pasó a ser parte de su identidad. Pero Larry nunca habría imaginado que, en el mismo lugar que amaba, pronto perdería la vida. La mañana del 23 de junio de 2013 comenzó temprano para Larry, tan temprano que todavía estaba oscuro. Era antes del amanecer. Cuando mencioné que el horario de trabajo era exigente, hablaba en serio. Larry revisaba el nuevo cargamento de juguetes y le tocaba ayudar con la entrega. La entrega se realizó, todo fue revisado, el conductor se fue y Larry entró a su oficina, así que todo iba bien. Esto fue alrededor de las 5 de la mañana. 2 empleados más llegaron al establecimiento para comenzar sus turnos del día. Ahora, la forma en que funcionaba Toys R Us era que los trabajadores avisaban al gerente para entrar y luego las puertas se cerraban con llave. Esto era más seguro porque las tiendas abrían a horas muy extrañas de la mañana y nadie quería que un intruso tuviera acceso al edificio, especialmente cuando no había mucha gente adentro. Esto será importante después, así que recuérdalo. Los empleados llamaron a Larry por radio y esperaban respuesta, pero nadie contestó tras varios minutos. Los trabajadores revisaron su entrada y comenzaron a trabajar normalmente. Lo ignoraron pensando que Larry solo estaba ocupado, pues la tienda era enorme y acababa de llegar una entrega grande. Los empleados creyeron que Larry seguía ocupado con la entrega, así que no le dieron importancia y continuaron trabajando. Mientras trabajaban, casi saltan del susto cuando sonó la alarma y escucharon un grito desde la oficina del gerente. Una mujer llamada Cindy entró a la oficina, que también era la de Larry, y literalmente caminó hacia una pesadilla. Larry Wells, de 35 años, yacía herido y casi sin vida en su silla detrás del escritorio.
Cindy vio el teléfono descolgado. Bueno, Cindy llamó a los servicios de emergencia, mientras que el resto de los empleados simplemente salió corriendo de la tienda. Más tarde, sacaron a Larry en una camilla, pero las cosas no pintaban bien. Él seguía con vida, pero antes de que los paramédicos pudieran hacer algo para salvarlo o detener la hemorragia, Larry perdió la vida. En ese momento, los paramédicos notaron dos cosas. Larry ya no estaba y había sido asesinado. La noticia de la muerte de Larry se esparció en el pueblo mientras los investigadores en juguetería RUs se mostraban confundidos, sin señales de entrada forzada. Recuerda, Larry era quien dejaba entrar a todos a la tienda. Entonces, ¿el atacante conocía a Larry o solo tenía acceso a la tienda? Pero lo principal es, ¿por qué atacar a Larry? Cualquiera que hablara de Larry diría lo mismo. Era un gerente increíble, no tenía enemigos y no había razón para que alguien quisiera lastimar a Larry. La policía inspeccionó la tienda y no halló al asesino, pero sí cosas extrañas en la oficina de Larry, que al principio no parecía sospechosa. La oficina del subgerente, tras una gran entrega, era justo como te la imaginas. Papeles en el escritorio, todo en orden, sin faltantes ni robos. Los investigadores notaron algo sobre las cámaras de vigilancia mientras observaban. El sistema de cámaras de vigilancia estaba en la oficina de Larry y, sospechosamente, el cable principal fue desconectado. En ese momento, los detectives no sabían si Larry lo había desconectado por accidente o si quería reiniciar el sistema, pero era algo extraño. Sin CCTV activo, Larry no veía a los trabajadores entrar ni podía avisarles por radio para que entraran. Y este era un detalle que seguía molestando a la policía. Lo segundo que notaron los investigadores, y que luego sería clave, fue una gorra desechada de los Florida Gators Championship en el suelo. La policía recogió la gorra como evidencia, la envió a pruebas y la mostró a otros empleados. Ni ellos sabían de quién era, pero tenían claro que no era de Larry. Los investigadores interrogaron a los empleados de la tienda de juguetes para descartarlos como sospechosos, ya que solo ellos estaban con Larry en ese momento. Los detectives buscaban esclarecer la historia y descubrir quién estuvo involucrado en el asesinato de Larry. El ADN del sombrero no era de Larry ni de los empleados presentes en el asesinato. Y, sorprendentemente, el ADN encontrado en el cable de la cámara de seguridad era el mismo que el ADN encontrado en el sombrero de los Gators. Los investigadores ya tenían pistas del asesino, solo faltaba descubrir su identidad. Pero cuando la noticia de esta tragedia llegó a Jill, la esposa de Larry, Jill quedó completamente devastada al enterarse de la muerte de su esposo. Ella estaba embarazada en ese momento de la segunda hija de Larry y estaban en medio de elegir nombres para ella. A Larry le encantaba el nombre Peyton, pero ahora Larry no iba a estar para criar a su nueva pequeña. Jill estaba destrozada. Perdió a su esposo para siempre y no sabía cómo seguir adelante sin él. Ella quería respuestas y quería que quien fuera responsable del asesinato de Larry pagara por sus acciones, aunque sabía muy bien que nada de esto traería a Larry de vuelta. Jill fue apoyada por los colegas y amigos de Larry en este difícil momento, incluido Bernardo Grusha, experto en prevención de pérdidas de Toys R Us. Bernardo era un amigo cercano de Larry y de hecho fue una de las personas que contrató a Larry. Bernardo y Larry se conocían desde hace años y él estaba más que devastado. Intentó consolar a Jill, aunque él también estaba destrozado. Bernardo fue muy abierto con la policía y ayudó en todo lo posible con preguntas sobre el asesinato de Larry. Los investigadores, sinceramente, estaban perdidos. No sabían qué línea de investigación seguir. No podían encontrar ninguna pista que los llevara en la dirección correcta. Por ahora, solo podían revisar las cámaras de seguridad y esperar hallar respuestas. Al revisar las grabaciones de seguridad, localizaron a una figura misteriosa fuera de la tienda poco después de las 4 a.m. Había muchas cámaras, así que los detectives tardaron en revisar las grabaciones y hallaron a la persona misteriosa en la tienda. Parecía un hombre y vestía ropa oscura de pies a cabeza. Su rostro estaba cubierto con una bufanda. Usaba la gorra de campeonato de los Florida Gators, la misma hallada en la oficina de Larry. Los investigadores también identificaron el arma grande y afilada que el hombre llevaba en una cámara. Lo aterrador no solo era que un hombre armado entrara a una tienda de juguetes, sino que caminara tan casualmente por los pasillos.
No parecía confundido ni como si estuviera buscando el camino correcto. La policía lo supo con certeza después de revisar este video. El hombre en la grabación, él conocía bien esa tienda. ¿Había estado ahí antes? ¿Desde el inicio pensaba matar a Larry? ¿Qué ocurría? Los investigadores notaron que el hombre fue directo a la oficina del subgerente y cerró la puerta tras de sí. Pocos minutos después, las cámaras de seguridad se apagaron. Los detectives sabían lo que hizo el hombre, quien conocía que las cámaras se manejaban desde la oficina del subgerente. Entró, desconectó el cable principal y dejó las cámaras inútiles, eliminando la posibilidad de ser atrapado. Los investigadores se recostaron y pensaron detenidamente. Tenían una gorra de campeonato de los Florida Gators, imágenes borrosas de las cámaras de seguridad y una escena del crimen justo frente a ellos. Necesitaban ese vínculo para unir todo y, con suerte, resolver este caso de una vez por todas. En ese momento, algo impactó a los investigadores como una ola. La prueba de ADN tomó muestras de todos los presentes en la tienda y los descartó. Pero olvidaron a la única persona que siempre estuvo frente a los investigadores, ayudando y respondiendo preguntas para los seres queridos de Larry. Alguien que lloró por Larry junto con su familia, Bernard Grusha. La policía notó que no tomaron el ADN de Bernard para la investigación. Y ahora que recordaron la vez que le pidieron a Bernard una muestra, bueno, él inventó las excusas más tontas del mundo para zafarse. Por la aprehensión inicial de Bernard para dar una muestra de ADN, los investigadores creyeron que tendrían que hacer trabajo encubierto para obtener su ADN. No sospechaban de Bernard en ese momento, solo querían descartarlo antes de seguir. Al llegar a la lujosa casa de Bernard en Hamburgo, se sorprendieron mucho. Bernard entregó la muestra sin dudar ni resistirse. Los detectives la enviaron a analizar y al recibir los resultados quedaron impactados. El ADN de Bernard coincidía con el del sombrero y el cable de las cámaras. Tenían al hombre frente a ellos y, tras tanto buscar, las piezas encajaron. Necesitaban preguntarle a Bernard por qué atacó a Larry, ya que resultó que vivía una mentira. Su casa lujosa, sus autos y todas las cosas finas que tenía, todo era una ilusión. O sea, la casa era muy real, no me malinterpretes. Pero Bernard tenía deudas, y muchas, $1 millón para ser exactos. ¿Y cómo estaba tratando de pagar esa deuda? Robó juguetes de Toys R Us y los vendió en eBay, ganando unos $200,000 ilegalmente. La vida familiar de Bernard también era un desastre. Era físicamente abusivo con su esposa, la empujaba e incluso la tiró por las escaleras. Su esposa tuvo una orden de restricción contra él. Los investigadores entrevistaron a Bernard y él negó cualquier relación con el asesinato de Larry. Pero el ADN contó una historia diferente. La policía también dio un paso atrás y revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad después de ver la complexión física de Bernard. Era claro que el hombre armado en la tienda tenía la misma complexión y estatura que Bernard. Los investigadores también encontraron una pila de juguetes nuevos, todos aún en su empaque, en la casa de Bernard. Era como su propio almacén. Bernard, como experto regional en pérdidas, tenía acceso a varias tiendas de Toys R Us y usaba su posición para robar juguetes de los envíos y venderlos en eBay. Para pagar su deuda, fue arrestado y acusado de matar a Larry. Estuvo detenido sin fianza hasta julio de 2014, cuando se declaró culpable de homicidio involuntario. La defensa argumentó que Bernard no intentó matar a Larry, solo quería robar e irse. Pero Larry lo sorprendió al intentar detenerlo. Hay dos maneras en que pudo ocurrir este asesinato. Se piensa que Bernard entró fácilmente a la tienda de juguetes porque trabajaba ahí y, estando en la oficina de Larry, desconectó las cámaras de seguridad. En ese momento Larry entró, sin reconocer al hombre enmascarado. Bernard sacó el arma e intentó obligar a Larry a abrir la caja fuerte. Pero Larry no quiso y atacó a Bernard para defenderse. Se cree que Larry le quitó la bufanda a Bernard, quien entonces lo atacó brutalmente y lo dejó sangrando en su oficina. Quizás Bernard esperó afuera de la tienda de juguetes unos minutos, sabiendo que Larry llegaría pronto a trabajar.
Y cuando lo hizo, Bernard empujó a Larry hacia adentro y lo amenazó con el arma. Nuevamente, se cree que Larry intentó someter a Bernard, pero no tuvo éxito, y así fue como ocurrió la pelea. Y Bernard dejó caer su sombrero al suelo y acabó con Larry. Esta parte es devastadora. Tras la huida de Bernard, Larry intentó pedir ayuda, pero estaba demasiado débil para llamar. Es tan trágico y ni siquiera sabemos si Larry sabía que Bernard fue quien lo atacó. Todo por robar unos juguetes para que este hombre adulto pudiera pagar sus deudas. Pero cuando consideras que Larry fue atacado por alguien que era su amigo en el trabajo, es desgarrador que Bernard consolara a la familia de la persona que acababa de matar. Es una locura. Al final, Bernard fue sentenciado a 25 años de prisión y también recibió 5 años de libertad condicional. Lamentablemente, esta era la sentencia máxima por un cargo de homicidio involuntario. La verdad, eso no es nada comparado con el daño que le hizo a una familia que lo veía como amigo cercano después de todo lo ocurrido. El legado de Larry vive en el libro infantil Globos para el Cielo. Es un libro ilustrado por el periodista de Hamburgo, Matteo Chandler, quien conversó con Jill, la viuda de Larry, y buscó retratar la vida y pérdida de Larry para su familia tras su trágica partida. Después, Jill tuvo una hija sana y la llamó Peyton en honor a Larry. La vida para Jill ha sido más difícil que nunca, especialmente después de perder a su esposo. Ella está presente en todos los momentos importantes de su hija, pero Larry no, y eso le rompe el corazón una y otra vez. En el funeral de Larry, su hija Maddie puso dibujos familiares en su ataúd y luego siguió enviando notas en globos para su papá. Incluso después de todo este tiempo, han pasado más de 10 años, sigue siendo devastador lo que le pasó a Larry. Larry fue un buen hombre hasta el final. Incluso cuando su vida estaba en peligro, se aseguró de que el lugar donde trabajaba no fuera dañado. Es una lucha que la mayoría de nosotros ni siquiera consideraríamos que valiera la pena. Pero Larry no permitiría un crimen bajo su vigilancia si podía intentar detenerlo. Al final, un hombre murió, 2 niñas perdieron a su padre, todo porque un ladrón no quería ser atrapado. Gracias por escuchar historias de crímenes reales. Tie Knots. Agradezco especialmente a Sean Safety y Brandon England, miembros del canal. Si también quieres convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos días o semanas antes de que se suban al público, y es una excelente manera de apoyar el canal y ayudar. Y agradezco a todos ustedes que han decidido hacerlo. Si quieres unirte, puedes hacer clic en el gran botón de unirse debajo del video o encontrar un enlace en la descripción. No olvides las nuevas historias de crímenes reales. La camiseta Nunca es un maniquí ya está disponible abajo. Cada compra apoya el canal y recibes una camiseta genial. Si te gustó este video, revisa este otro caso interesante que cubrí y suscríbete gratis para estar al tanto de mis futuros videos. Soy Tie Knots y nos vemos en el próximo video.